para todo el mundo. Bravo. Apreciada comunidad académica, distintos estamentos de la vida universitaria, talento humano en salud y demás personas que estén interesadas en el tema, reciban un cordial saludo. Hoy vamos a hablar sobre unas estructuras importantes en la anatomía, ya que permiten la localización o la identificación de ciertas cavidades o de ciertas regiones. Como lo vemos en el título, hablaremos sobre el esternón y la columna dorsal. Marcamos esta pequeña exposición con una introducción en la cual pues, buscamos identificar los reparos y características de los huesos, en este caso el esternón y la columna dorsal. Y también con unos objetivos. El objetivo general que tiene que ir relacionado con la introducción, que es identificar algunos reparos y características de huesos, como lo es el esternón y la columna dorsal. Y unos objetivos específicos, dentro de ellos el más importante, poder comparar dichos huesos en radiografías o en imágenes biomédicas convencionales. Ahora bien, es importante poder tener en cuenta por qué es importante una imagen biomédica en el diagnóstico. Y es que efectivamente la radiología y las imágenes han contribuido a que exista un diagnóstico de forma oportuna de distintas patologías, siendo, digamos, su fuerte las relacionadas al sistema óseo. Entonces, podremos identificar fracturas o lesiones traumáticas y la visualización de distintas anomalías. Podemos hacer la comparación de el esternón, como podemos ver en las siguientes imágenes. Ahí es una radiografía convencional con proyección lateral del esternón. Vemos una pequeña hendidura, que esa es la articulación manubrio-esternal, la cual forma un ángulo. Ese ángulo es muy denominado en la literatura como el ángulo esternal. Y se puede sentir, si palpamos nuestro esternón vamos a encontrar un bulto que sobresale, ese es el ángulo. Y usualmente sirve para identificar ciertas áreas, como cuál, el segundo par de costillas, ¿cierto? El esternón, pues como lo dije, tiene tres partes. El primero, pues ya lo dije, que es manubrio, el cuerpo, y su parte final, que es un proceso sifoides o apófisis sifoides. Tiene al interior de este dos tipos de vértebras, de articulaciones, perdón, el manubrio esternal y el sifoide esternal, que es el que une el proceso sifoides con el cuerpo, y la otra pues del manubrio con el cuerpo. Ahora bien, también tiene otro tipo de articulaciones, como la esternocostal, la encarga de unir las costillas verdaderas con el cuerpo del esternón, y la esternocondral, perdón, la intercondrial, la cual es la encargada de unir los cartílagos de las costillas falsas con el esternón. Dentro del diagnóstico por imagen, digamos que tenemos que cumplir ciertos protocolos, que son el paso a paso para la adquisición de una imagen y poder dar un diagnóstico oportuno. En este orden de ideas, en la proyección lateral, tendremos un buki. El buki tiene que ser de mural, con un chasis de 35 por 43 con una orientación longitudinal. El paciente debe estar en bipedestación, es decir, que debe estar parado. Pero también tiene que tener una posición, la región anatómica, y es que efectivamente tiene que estar en bipedestación, pero con el costado izquierdo, como se puede evidenciar en la imagen, contra el buque y los brazos cogidos por la espalda, como vemos a la usuaria, intentando sacar el pecho. El foco de película, que es esa distancia, tiene que ser de 1 metro, una angulación de 0 grados. La técnica es importante para la decisión de las imágenes diagnósticas. Digamos que en las distintas fuentes o material bibliográfico van a encontrar una técnica estándar, pero esto depende también de la estructura del usuario, del paciente. Entonces, si el paciente es más gordito, nosotros debemos de variar el kilovoltio y el miliamperaje. Todo depende del cuerpo del paciente.
En este caso, el estándar sería de 67 kilovoltios y 40 miliamperios. ¿Cuál es la recomendación que le dice el paciente? Tome aire, porque en muchas ocasiones uno le dice al paciente inspire y no saben qué es. Entonces, siempre tener en cuenta o presente ello. Ahora, el centraje pues tiene que ser a nivel de la línea intermamaria, al borde anterior del tórax, y la colimación, importantísima. En la parte superior debe estar por encima de la clavícula y en la zona inferior hasta el nivel del diafragma, como se evidencia en la imagen. Podemos identificar en la imagen radiológica la densidad del externo. Ahora bien, seguimos con el conjunto de vértebras dorsales. Igual, una imagen biomédica lo que hace es contribuir a un diagnóstico oportuno. Por ende, al utilizar una radiografía para poder identificar ciertas patologías de la columna vertebral, pues vamos a poder detectar lesiones traumáticas por distintos agentes etiológicos, usualmente el más frecuente por accidentes de tránsito. Visualización de anomalías, en donde pues, puede existir una deformidad en las vértebras, o el diagnóstico de escoliosis. Aquí vemos unas imágenes y unos dibujos, los dibujos de mi autoría y la imagen de una proyección anteroposterior y de una lateral. Entonces vemos que son 12 vértebras dorsales y es importante tener en cuenta que dependiendo de la región que se encuentre este hueso va cambiando. Entonces es distinto las cervicales que las dorsales que las lumbares, las sacras que las lumbares y las coccigias que las anteriores. ¿Correcto? En ese orden de ideas, ¿cuál es la estructura de la vértebra? Pues efectivamente van a tener un cuerpo, va a tener dos pedículos, digamos que son esos cuellitos que unen el cuerpo con las apófisis. Esas apófisis vamos a encontrar dos transversales, una apófisis espinosa y vamos a encontrar un foramen. Recuerden que el foramen es el que permite atravesar o comunicar, ¿cierto? ¿Comunicar qué? Vasos. ¿Comunicar qué? Nervios. Y en este caso, pues la médula espinal. Eh, las apófisis transversales van a tener unas carillas, estas carillas se unen y van a generar otro tipo de articulación. Esa articulación sería la cigapoficiaria o la facetaria. En ese orden de ideas, pues podemos identificar entonces en las radiografías que se presentan anteroposterior y lateral dos cosas. Pues primero podemos identificar el espacio intervertebral, en el caso de la lateral, la línea vertebral, que también es importante. Correcto. Ahora bien, para el caso de la columna dorsal existen tres tipos de protocolo. Uno antero-posterior, como se dijo, en donde el paciente tiene que estar en decúbito supino, es decir, acostado boca arriba. Se necesita un buque de mesa, un chasis de 35 por 43 con una orientación longitudinal, con una distancia de foco de película de 1 metro, con una angulación de 0 grados, con un centraje a nivel de 7, con una colimación, usualmente siempre en la zona superior tiene que estar por encima de 2 a 3 dedos por encima de los hombros e inferior a 5 o 6 dedos de la porción distal, del manubrio, claro. La técnica ya dijimos que es relativa, en este caso es 65 kilovoltios sobre 32 miliamperios. Indicación del paciente, no respire, no se mueva. Seguimos con la proyección lateral, igual recomendación, inspiración o respire suave, se le dice al paciente. La técnica va a ser igual que la anterior, 67 sobre 40. La colimación, 2 o 3 dedos por encima de los hombros, inferior 20 centímetros aproximado por debajo de la porción distal de la escápula. Un centraje va a ser igual que la misma, a nivel de 7 por el borde inferior de la escápula. Una angulación de 0 grados, una distancia de 1 metro, va a estar en decúbito lateral izquierdo, es decir, que va a estar acostado del lado izquierdo. Va a tener un buquí de mesa y un chasis de 35 por 43. Igual también sucede en la proyección oblicua, en donde pues va a estar acostado en decúbito supino en oblicua, va a tener un chasis de 30 por 40, va a tener un buquí de mesa, la distancia del foco de película va a ser de 1 metro, la angulación de 0 grados, el centraje va a ser igual que el anterior, la técnica de 68 sobre 40, indicación al paciente, igual no respire, no se mueva.
Aquí encontraremos efectivamente las referencias de el material bibliográfico, en este caso Proyecciones Radiológicas, Manual Práctico, la editorial Panamericana, autor, fuente. Y ya. Muchas gracias.